La doctora María de los Ángeles Fromo Rangel es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con maestría en Salud Pública y Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid y licenciada en Derecho por la UNAM. Destaca su desempeño y experiencia en los ámbitos de seguridad y justicia para articular esfuerzos sobre el combate a la delincuencia y prevención del delito. Ha logrado articular esfuerzos entre instituciones del sector público y privado en temas de prevención del delito y violencia de género, lo que le ha llevado a recibir diversos reconocimientos y distinciones por su trayectoria profesional. En el sector público federal fue secretaria general de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la PGR, donde recibió también diversos reconocimientos y premios nacionales por la instrumentación del Sistema de Gestión de Calidad Total. Asimismo, se desempeñó como titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. Fue la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Secretaría de Gobernación. En el sector privado ha sido abogada corporativa y de relaciones institucionales en grupos empresariales transnacionales como Cemex, Maseca y MetLife. Actualmente es socia fundadora de MAF y Asociados, así como profesora de la UNAM. Ha escrito diversos artículos y dado conferencias en México y otros países de América y Europa. De veras, gracias por esta invitación, por poder estar aquí con ustedes. Realmente este enfoque de ya las guarniciones como un efecto del blindaje de nuestro proceso electoral a través de nuestras instituciones me ha parecido muy, muy interesante y por ello agradezco el enfoque que estamos haciendo para poder tener la capacidad de discernir en dónde estamos parados en este proceso electoral 2024. La historia de nuestras instituciones, de una u otra manera, pues nos han marcado el desarrollo técnico que podemos ir generando a través de la profesionalización de las mismas. Me queda muy claro, existe un cuerpo profesional de servidores que han hecho carrera en el Instituto Nacional Electoral, en el propio Tribunal Electoral. Ellos han generado esta base sólida a base incluso de todas las disposiciones legales que se han ido perfeccionando elección tras elección. Y bueno, los temas que hoy nos ocupan, el entrar en el andamiaje de qué significan los programas sociales en el entorno electoral y qué significa la utilización de estos con fines electorales hacia la población mucho más vulnerable, nos lleva a reflexionar sobre aspectos que a mí me gustaría nada más utilizar una lámina que quiero compartirles en este momento y que sin duda nos podrá dar un contexto de qué se ha pretendido. Siempre en un momento determinado podemos lograr generar ideas de lo que pudiera ser este efecto y que esto nos pudiera dar precisamente la magnitud de donde estamos parados. Todos los programas sociales en nuestro país tienen que ver precisamente con mecanismos y instrumentos gubernamentales en los cuales pueden de alguna manera incidir en esa fidelidad de ciertos grupos si estos son mal entendidos como simple ayuda directa de quien gobierna, no de quien en su momento determinado tiene la obligación de coadyuvar para impulsar un mejor desarrollo y establecer mecanismos que permitan reducir la pobreza. Estos programas sociales tienen normas de operación, tienen reglas específicas de operación que pueden en un momento dado ser manipuladas o generar una percepción diferente, pero es ahí donde se rompe la legalidad, se rompe la estructura sustancial y es a donde tenemos que ir, cuándo, cómo, de qué manera, para quiénes, por qué. Y esas reglas de operación son técnicas y en la mayoría de los casos quien recibe los programas sociales ni siquiera las conoce. Están precisamente de acuerdo a nuestra Constitución contenidos ahí para generar
desde esa perspectiva un acceso a los derechos sociales. Y esto significa que van hacia temas de educación, de salud, de alimentación, de calidad de esa alimentación, de una vivienda digna, decorosa y en aspectos de desarrollo económico. Pero es un derecho constitucional que no hay por qué vulnerarse en un manejo de identificar que son dados por un grupo determinado en el gobierno y lógicamente son destinados a esos grupos que están focalizados y que tienen esas condiciones. Entonces, bajo este aspecto en donde nosotros vemos la mecánica en la cual se desarrollan los programas sociales y en la cual podemos estar inmersos en una legalidad con una constitucionalidad de quien lo desarrolla, pues lo que deberíamos entender es que hace falta esa comunicación de que los programas sociales no pueden ser comunicados como una ventaja hacia favor de un grupo en virtud de quien está en el gobierno, o que es una canonjía, o que es una situación en que es por motu propio de quien está gobernando. Los programas sociales son históricos en nuestro país. Han sido una lucha permanente para poder fortalecer mecanismos de desarrollo que permitan reducir los niveles de los grupos vulnerables en nuestro país. Entonces, existen, y voy muy rápido a esto, a que pues existe todo un sistema de cuáles son esos apoyos, cuáles son los montos asignados, cuáles precisamente los elementos en los cuales ya están integrados dentro de una obligación gubernamental y de coadyuvancia del gobierno para fortalecer a estos sectores. Estos son los programas que actualmente hoy se encuentran en nuestro país, que están regulados presupuestalmente, y es lo que yo quiero hoy generar esta idea. Hay presupuestos asignados, dirigidos, debe haber padrones de beneficiarios, debe haber una lista específica en donde se diga a quién, cuánto y por qué se está otorgando un programa y que esas reglas de operación están determinadas para poder seguir que no sean condicionados. Es decir, el panorama de cómo se están dando, por ejemplo, si nos vamos al tema de las pensiones para adultos mayores, pues vamos a encontrar que están dirigidas a esos personas que han ya establecido la necesidad de recibirlo, en donde han señalado que tienen en su momento dado la posibilidad de acceder y deben estar precisamente en ese padrón identificados, pero que no es una condicionante la voluntad del gobierno, es precisamente un factor en el cual estamos viendo desde esa perspectiva los derechos que les tienen reconocidos. Esto, lógicamente, bueno, estos han sido los programas prioritarios en este sexenio, cómo se han ido dando, ustedes pueden ir viendo cada uno de ellos, se están tratando de acoger a las distintas edades, a los distintos sectores vulnerables y para poder generar un desarrollo. Esto nos lleva a que precisamente vamos viendo cómo se da ese factor de ir creando desde que inició este gobierno la idea que los programas sociales son un derecho constitucional, pero que además no pueden ser usados en favor de un determinado partido político. El punto, podríamos decir, más crucial de esta intención de que no fueran utilizados con fines electorales fue en abril del 19, en donde se establece la prisión preventiva oficiosa. Pero eso es lo que nos dicen, nos dice precisamente la ley, cómo se establece este mecanismo de fortaleza que se le quiere dar a que no hay manera que los programas sociales puedan condicionarse. Lo cierto es que una cuestión puede ser lo que dicen nuestras leyes, lo que dicen nuestras normas, lo que establecen las reglas de operación de los programas sociales, el que se busque desde esta perspectiva la no utilización para no generar la compra y coacción del voto,
y otra es lo que está sucediendo o pudiera llegar a suceder como un manejo aterrizado ya en el campo. ¿A quiénes se les está entregando? ¿Bajo qué términos se les está entregando? Por eso hoy hay tanta duda de ese despliegue que se ha hecho de los siervos de la nación, en donde son ellos los que han estado generando esos padrones de beneficiarios de los programas y ese acercamiento permanente de saber. Hay incluso denuncias, hay públicas, mediáticas, en donde se condiciona que un porcentaje de esos programas que reciben las distintas familias o los distintos beneficiarios debe ser retribuido para los siervos de la nación y estos a su vez para posibilidades de apoyar algún partido político en el poder. Entonces, ¿a qué quiero ligar esto en este momento los programas sociales? Por otro lado, como se mencionó aquí, hay una fiscalía especializada en materia de delitos electorales a nivel federal y a nivel local. Sus titulares, en el caso federal, pues son designados por nuestro Congreso de la Unión a través precisamente de la Cámara de Senadores, entre perfiles que sean sometidos por el presidente de la República. Y hoy pues tenemos al frente pues a una persona que de alguna manera ya pues ha superado una edad pues de adulto mayor por muchos años, que su capacidad quizás de generar esa presencia en todo el territorio es disminuida, que no se siente ni siquiera la posibilidad de conocer exactamente cuáles son los mecanismos para denunciar, cómo proteger los temas de compra y coacción de voto, cuál es la manera en que esto deba documentarse para poder ser analizado por un ministerio público. Hoy sabemos que pues hay denuncias anónimas, que hay denuncias que se puedan hacer por teléfono, por correo, que se puedan generar de tal manera en esas plataformas que puedan aterrizar. No se ha establecido toda una mecánica abierta de que el uso de los programas sociales no puede ser con fines electorales, que es un delito, que incluso puede ser una falta administrativa sancionada por el Instituto Nacional Electoral, pero que también puede ser un efecto en el que nosotros, podemos decir, puede conllevar la prisión a aquellas personas que puedan estar haciendo uso de los programas sociales para estos fines. Esto, dentro de todos estos catálogos, es como nosotros vemos que si nosotros analizamos, pues van a haber distintos tipos de sanciones que pueden llegar pues hasta los 15 años de privación de libertad y si se establecen algunas incluso agravantes, pues pudieran llegar a duplicarse ese término. Entonces, desde cuando se suspenden los beneficios de estos bienes, de estos programas sociales, cuando se condicionan estos bienes, fondos, servicios que puedan ser identificados con los programas sociales, cuando se hace el uso indebido durante el proceso electoral de los recursos públicos, cuando se condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales para poder tener el voto a favor de un partido político o candidato cuando se tratan de estos servidores públicos. Y bueno, definitivamente, pues todo ello vemos que existe una serie de supervisiones que se puedan estar teniendo en cuenta, que pudieran generarse bajo esta tesitura de cumplimiento o incumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales y en donde precisamente pudiera haber esa ventanita de entendimiento de que los programas sociales se están utilizando para fines electorales. Entonces, a partir de ahora, se supone que no se pueden operar programas de manera pública, sino ya tienen que seguirse las reglas
y que deberán entregarse. Tan es así que pues, se tomó la medida de que se les adelantara a quienes reciben estos programas sociales con 3 meses de anticipación, y esto se ha entendido, pues sí, precisamente porque se ha condicionado que la imagen que los programas sociales los da un partido, cuando en realidad no los da un partido, los dan otras personas. Deben incluso entenderse que los servidores públicos deben actuar de manera totalmente imparcial, totalmente enfocada, que son programas que es un derecho de quienes están reconocidos en una circunstancia de vulnerabilidad. Y podemos decir que pues a partir de ahora no se pueden difundir estos temas. Entonces, sin embargo, bueno, pues podemos encontrar todos estos aspectos en los cuales yo me quiero enfocar, que hay mecanismos efectivamente para señalar que los programas sociales no se pueden utilizar con fines electorales. ¿Cuál es el punto crucial que nos enfocamos? Es la dificultad de que esto se pueda llegar a demostrar ante una autoridad. Y una denuncia en materia penal tiene una trayectoria de cómo se debe investigar, y esta investigación debe obtener pruebas contundentes para poderla presentar ante un juez, y esas pruebas deberán ser valoradas, discutidas en una audiencia de control para determinar si efectivamente existe o no el condicionamiento de un programa social. Entonces, esto nos hace que nuestra capacidad de poder encontrar estos elementos, de poderlos aportar a la autoridad y que la autoridad los pueda indagar con el punto de partida cuando dice compra y coacción del voto, o cuando en su momento dice uso indebido de los programas sociales para poder beneficiar a un partido político, a un candidato. Es estos elementos donde muchas veces las declaraciones, muchas veces los aspectos esenciales de qué es y en qué manera se condicionó ese programa social nos dificulta mucho el resultado de llegar a una posibilidad de que alguien pueda ser sancionado penalmente por un tipo de esta naturaleza. Se puede tener la percepción, se puede tener el impacto, porque las estadísticas no lo han demostrado, pero sin duda estamos en un esquema en el que tenemos instituciones que quizás no están haciendo con fuerza su trabajo, tenemos un marco jurídico importante, pero el aspecto de cómo denuncio, qué tengo para denunciar y qué confianza le tengo a la institución para que llegue a una investigación adecuada cuando está dentro, aunque se diga de una fiscalía autónoma, pues dentro de un sistema que de alguna forma podemos decir que sigue siendo controlado por el Ejecutivo Federal. Con esto quiero terminar. Dejo aquí mi participación para que Héctor continúe. Muchas gracias. Voy a tratar de dar contestación a estas y a algunas otras que dieron en anterior. Yo creo que hay mecanismos para poner conocimiento estos hechos ante nuestras autoridades. Estos mecanismos están establecidos y se han incluso empezado a operar por parte de quienes han sido, como le llaman, el bloque opositor del gobierno en este caso, ante nuestras instituciones electorales. Lo cierto es que, por ejemplo, aquello que se ha solicitado, que sean detenidas las conferencias de prensa que realiza el presidente en las mañanas, pues hubo una resolución negativa por parte del órgano electoral que seguramente será impugnada ante el tribunal. Y bueno, estamos en una fase en el debate. Todo proceso electoral implica retos de gran trascendencia, pero el andamiaje que habíamos construido, el andamiaje de fortaleza de nuestras instituciones, pues sí podemos percibir que está debilitado y que necesitamos forzar a que se apliquen las disposiciones y las reglas que ya estaban estructuradas. Durante muchos años se previó la posibilidad
de que buscáramos tener mecanismos sencillos para proteger los programas sociales, en donde había una suma de capacidades de organizaciones sociales, de las autoridades, del enfoque que pudiéramos tener hacia las denuncias presentadas en una fiscalía y que el propio INE pudiera tomar medidas de control de carácter inmediato, porque así está la ley prevista para poder detener este tipo de acciones. Hoy eso no está funcionando. Desafortunadamente tenemos una situación en la cual pues estos mecanismos no se están ejecutando de manera directa para frenar situaciones que pudieran ser evidentes y que al final pudieran romper esa equidad de la contienda. Entonces creo que efectivamente hoy estamos en un andamiaje difícil de operar. Aunque existan los mecanismos, no estamos viendo esa participación. Ya se han exigido incluso que exista difusión de que los programas sociales no se pueden precisamente utilizar para fines electorales, que no debe utilizarse mecanismos de recursos públicos en el proceso electoral porque afectan precisamente la equidad de la contienda, afectan la libertad del ejercicio democrático del voto y esto pudiera llegar a condicionar los propios resultados. ¿Esto a qué nos lleva? A que sin duda el fortalecimiento que debemos tener es la acción ciudadana, el ponernos como ejército ciudadano a difundir esta información, que no se pueden condicionar los programas sociales, que los programas sociales es un derecho constitucional, gubernamental, que las autoridades deban ejercer. Se pueden hacer estas, no necesariamente se tiene que ser un afectado directo, sino conocemos elementos, ponerlos y hoy pues tenemos la posibilidad de que ciertos medios de comunicación todavía difunden este tipo de posibilidades de cuidar nuestra democracia. Y yo lo que diría es muy importante cómo hacemos si el blindaje institucional de los programas sociales, de la no utilización de recursos no está funcionando, tenemos que activarnos en otros mecanismos en donde podamos exigir que esa situación se pueda detener porque puede realmente, como se ha señalado, puede ser un factor, no quizás en las zonas urbanas donde más información hay, sino en aquellos lugares más alejados de nuestro territorio nacional, donde pueda haber una injerencia real y efectiva de esa presión sobre la continuidad de los programas sociales. La frase que se ha utilizado, pues recibe lo que quieras y vota por quien quieras, es fundamental que la ciudadanía la tenga consciente de que no hay nada, que no pueden afectarle sus programas sociales y que puede continuar. Pero el blindaje sí es importante, fue algo que nació pues en el 2000, a partir de ahí se perfeccionó y finalmente pues en estos últimos años se vino totalmente en declive porque no había esa transparencia, no había ese compromiso gubernamental de ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, a cuidar esos efectos de que no hubiese una injerencia en los procesos democráticos de nuestro país y cada vez pues vemos esa debilidad institucional. Dice Gerardo Martínez Vara, ¿con tal cantidad de irregularidades se pueden aplastar las elecciones o declarar su nulidad? Pues va a depender mucho de lo que ya se pueda documentar, va a depender mucho cómo se comporta el electorado el próximo 2 de junio y va a depender precisamente de cómo nosotros, y vuelvo a repetir, como ciudadanos, hacemos que efectivamente logremos generar una mayor conciencia de que debemos poner a las autoridades toda la información para que esa información realmente sea valorada si efectivamente llegó a vulnerarse en las irregularidades de tal manera que pueda documentarse alguna de las causales de nulidad. Yo quiero en este caso también enfatizar, hay un
proyecto y hay una estrategia de observadores electorales que se pusieron en marcha y que existe esa capacidad de que los ciudadanos puedan no solo ir a votar, sino estar presentes en distintas casillas, en los cómputos distritales, en el propio proceso de decisiones que se están dando en los distintos niveles del órgano electoral, tanto a nivel nacional como en los soples, pero estamos viendo también cierto desconocimiento de esos mecanismos que tenemos como son los observadores electorales. Cuando ha habido esa capacidad de respuesta ciudadana, cuando ha habido el podernos volcar para hacer ese blindaje que las autoridades no lo están haciendo, lo han logrado los ciudadanos, lo han logrado nuestra población, pero nosotros hemos tratado de ir incentivando a organizaciones sociales para que se sumen en el contexto del efecto de generar estos observadores electorales. Es increíble, pero no subimos arriba de 10,000 observadores electorales en todo el país. Y eso está siendo pues una crisis en donde tenemos más de 170,000 casillas en la capacidad de decir cómo podemos hacer que mediante la vigilancia ciudadana, la observación electoral, pueda generarse estos elementos para saber cuál ha sido y cuál será el grado real de afectación de nuestro proceso electoral. Hoy estamos en una debilidad, perdón que lo diga, institucional, operativa, ejecutiva. Necesitamos las leyes, las hemos perfeccionado por décadas, las hemos ido agrupando, pero los hechos, como sucede en muchos procesos electorales, como bien Héctor lo decía, nuestras autoridades no están visibilizando ese cumplimiento que deben hacer del respeto. Ya hoy, pues anteriormente, pues hubiera habido medidas cautelares para que, o medidas de parte del órgano para retirar muchas de las acciones que estamos viendo y viviendo por posible afectación de la equidad de la contienda. Entonces, yo sí hago énfasis en que ante esa debilidad institucional la podemos compensar si realmente movemos en este momento a todos los ciudadanos a ser parte activa del proceso. Una última pregunta y yo ya nada más les pediría cerrar con una reflexión final a los dos. Luis Núñez, venezolano, pero desde Perú. ¿Es una especulación sin fundamento o con fundamento que las Fuerzas Armadas y el narcotráfico apoyan a la candidata del gobierno? Gracias. Aquí hay una más que también me parece importante. La violencia presente en gran parte del país desincentiva la participación ciudadana. Yo creo que nos tenemos que volver a conectar la próxima sesión para hablar ahora sí del financiamiento irregular, porque es otro tema que realmente puede abarcar pues mucho tiempo, porque sí, efectivamente hay esa percepción de que existe recursos de procedencia ilícita, de que los reportes no se están dando, tendríamos que explicar el marco legal en el que se dan pues los distintos financiamientos y cómo eso no está viéndose reflejado en lo que está teniendo de información nuestro Instituto Nacional Electoral. Entonces, es toda pues una mecánica entre que la percepción existe, el control debiera existir, pero lo que se está reportando pareciera que no está reflejándose en la realidad, en lo que es la realidad hacia esos reportes. Entonces, sí hay esa percepción, sí existen esos elementos. La violencia efectivamente, y hay miedo de la ciudadanía a salir a votar, a ejercer su voto, y puede haber incluso lugares en donde las amenazas sean reales y que eso impida un ejercicio realmente democrático y volvamos, como dice Héctor, a tener todos los factores que ya habíamos superado con una situación mucho más compleja ante la falta de esa fuerza de nuestras autoridades electorales. Algo que quiero reiterar, y vi también una pregunta por ahí, muy fácil es ser observador electoral, simple y sencillamente es entrar a la página del instituto, registrarse con su credencial de elector, tomarse una foto de tamaño de credencial
y tomar un curso de 2 horas de conocimiento de lo que significa el proceso electoral en las distintas etapas y conocer cuáles son las obligaciones y derechos que tienen los observadores, observar el proceso que puede ser desde el día siguiente en que obtengan esa credencialización como observador, y créanme que si lanzamos ese ejército de ciudadanos se pueda. Tenemos hasta el 7 de mayo. El 7 de mayo concluye la posibilidad de ser el registro de ser observador electoral. Así que pues movámonos como ciudadanos, generemos esto ante la falta de una verdadera fortaleza de nuestras instituciones. Yo lamento mucho, incluso debo decir, porque tanto Héctor como yo fuimos titulares de FEPADE, después FICEL, pues hay ahora sí, la omisión total de información, no se sabe qué está sucediendo dentro de esta institución, no hay una capacitación ni conocimiento de lo que pudieran los ciudadanos hacer ante las irregularidades. Y yo lo que quiero lanzar como mensaje final es agradecer de veras a esta extraordinaria organización por estos eventos, por este debate de expertos. Ojalá pues todo esto pueda ir aumentándose en el mayor conocimiento, no solo de los expertos, sino también de los ciudadanos, como hoy estamos queriendo que sepan más de cuáles son sus derechos y cómo pueden ayudar a que la democracia realmente existe una defensa. Hoy diría, ya no busquemos fortalecer, busquemos defender nuestra democracia y está en nosotros. Ayúdenos todos los que estemos aquí como expertos, sabemos la trascendencia que tiene ese efecto de generar mayor conciencia, mayor conocimiento y que podamos juntos pues ir documentando todo lo que está sucediendo para efectos de que, como decían, pues solo teniendo esa participación activa vamos a lograr que nuestro proceso electoral realmente pueda ser exitoso ante una deficiencia que hoy tenemos precisamente de nuestras instituciones. Muchas gracias. Y gracias otra vez, verás, Safe Democracy, por estos eventos extraordinarios. Quienes hayan impulsado todos estos seminarios, pues encantada de estar aquí con ustedes.